Primero quiero darle las gracias para considerarme para complementar su proyecto y aprovecho para felicitar a todos los representantes que han trabajado tan duro para llevar a sus hijos a lo que están realizando en este momento, este acto. Soy diseñador gráfico, diseñador web, me especializo en animación 3D para publicidad y para juegos. Además desarrollo aplicaciones para Android y ustedes me conocen como su profesor. El juego es el método de enseñanza por excelencia. Es la forma en la que aprenden los bebés y se puede aplicar en cualquier momento de nuestras vidas. Lo que se aprende a través de un juego no se olvida. El juego como actividad de entretenimiento puede provocar adicción, lo que llaman ludopatía, sobre todo los juegos de video. Siempre les recomiendo a los alumnos que lleven registro del tiempo que pasan jugando o chateando. Durante algunos años trabajé para la empresa Websem, una de las empresas más grandes de videojuegos, lo que llaman multiplayer online en Corea del Sur. Y parte de mi trabajo era verificar el funcionamiento de los servidores, el tiempo de conexión de los usuarios y recibir las quejas de los usuarios. Y eso me permitió ver serias consecuencias de lo que puede traer la adicción a los videojuegos. Habían personas que pasaban más de un día conectados, no estaban away from keyboard, no estaban lo que ustedes dicen AFK, estaban realmente conectados, uno podía hablar con ellos en cualquier momento y siempre estaban ahí. O sea, pasaban un día de conexión completo, lo que significa que no tenían relación con ningún otro ser humano que estuviese fuera del juego. Habían amenazas violentas cuando perdían algún objeto dentro del juego, de usuarios contra usuarios. Y una vez llegué a leer una amenaza de bomba dentro de las cartas que recibía el servidor. ¿Por qué ocurre esto? Porque comienza a considerar más importante su personaje que su vida real. Se desligan de su vida real, no le prestan atención a los estudios, se alejan inclusive de su familia. Si el juego requiere que estén un día conectados, apartan todo para ese día mantenerse conectados. Y de verdad que es preocupante. No podríamos culpar al juego en sí. Evidentemente es un problema familiar, es un problema del conjunto, del entorno de esa persona que lo lleva a desligarse de esa manera, pero sí puede traer consecuencias. El juego trae consecuencias y son evidentes cuando no es manejado adecuadamente. No solo creo que se puede utilizar los juegos en cualquier nivel educativo, sino que lo he puesto en práctica con excelentes resultados. Ustedes, mis alumnos, son parte de este resultado. Como dije antes, he dado clase en todos los niveles de educación venezolana, desde primaria, bachillerato, técnicos y profesionales. Todos los niveles educativos han visto clases conmigo, estudiantes universitarios, y he comprobado que los juegos se adaptan si uno utiliza ciertos juegos en específico, ¿no? Para cada área. Si yo utilizo, por ejemplo, los juegos de participación grupal en los niños pequeños, ellos van a ser muy activos, pero de repente se distraen un poco. Entonces hay que saber qué juego aplicar. Lamentablemente hay que hacerlo a través de la experiencia, hay que hacer un ensayo y error. Eso se va dando a medida que uno va dando clases, pero si uno lleva un registro de esto y comparte esa información con los demás profesores, puede ayudar muchísimo. Yo, por ejemplo, le puedo decir que con los niños de primero a tercer grado, los juegos de preguntas no son muy recomendables porque ellos se cansan mientras los otros están respondiendo. Pero sin embargo, los juegos en los cuales se ve una gráfica en la pizarra, por ejemplo, que se haga un pequeño ludo o que se haga un camino por el cual recorrer, les gustan mucho. En cambio,
En los alumnos ya más grandecitos, ya estamos hablando de cuarto hasta sexto grado, siempre es recomendable colocarle juegos en donde ellos conversen de manera individual, en donde se hagan pequeñas exposiciones. Puede ser que hagan una pequeña historia y compartan esa historia. Si se utiliza en la informática es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar Excel para que ellos hagan pequeñas historias y mientras les explicamos el formato, las celdas, los colores, ellos van haciendo su historia y después la van a narrar ante los demás, porque les gusta mucho mostrar el que ya están leyendo bien, el mostrar lo que ellos piensan, las cosas que ellos quieren compartir, y se adapta mucho mejor. Ya en bachillerato los juegos deben ser grupales, más competitivos. Los grupos ya están formados, hay grupos de amigos muy fuertes y ellos quieren competir entre sí. Y ya cuarto y quinto año, que son más grandes, entonces hay que hacerles juegos en donde compitan con el profesor. Por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien y por supuesto el profesor tiene que estar muy bien preparado en todos los temas, no únicamente en el tema que va a dar, porque los alumnos también van a querer preguntar otras cosas. Esa es una excelente pregunta. Como te estaba mencionando antes un poquito sobre los grupos, los profesores siempre tenemos la duda de realizar una actividad en equipo porque generalmente las actividades grupales requieren comunicación y el ruido se convierte en desorden. Pero en el juego educativo, la educación como parte del juego es fundamental. Si se le coloca silencio como norma, se encamina al estudiante a mejorar su comportamiento. Se le dice que el alumno que haga mucho ruido o el alumno que hable cuando no sea su turno se le va a quitar puntos al equipo. Cuando tú estás hablando de quitarle puntos al equipo, entonces también estás hablando de aumentar la presión. No es nada más de el profesor te va a decir que hablaste. No, el equipo te va a reclamar que tú hablaste y que por eso están perdiendo puntos ante el otro equipo. Entonces, si utilizas el silencio y la conducta como parte del juego, va a mejorar mucho la conducta del alumno. Y también, si lo utilizas como parte de la evaluación, entonces vas a tener algo que decir al momento de decir, mira, porque el alumno, si conoce perfectamente el tema, tiene un poquito menos de puntos. Bueno, tiene menos puntos porque su conducta no es la adecuada. Eso es importante incluirlo dentro de los indicadores cuando estamos hablando de primaria, o dentro de la evaluación como tal cuando se habla de bachillerato. Eh, Entonces tenemos una sumatoria de aprendizaje. ¿Cómo es eso? El alumno abre su mente al juego, lo cual está comprobado que funciona. Además, se sabe perfectamente que el alumno memoriza las respuestas de los demás mucho más rápido que memoriza lo que dice el profesor. ¿Por qué? Porque hay otros factores personales, que si aquel me cae bien, que si estos son mis amiguitos, que si mira que se equivocó. Ese tipo de cosas no se olvidan, quedan por más tiempo en la mente. Ya no estaríamos hablando de memoria RAM, estamos hablando de disco duro, quedan dentro del alumno por más tiempo. Y entonces así se le va grabando la información y además graba una experiencia que es agradable y que forma lazos personales. Sin duda. Pero debe tener un porqué, una razón. Me explico. A veces los profesores, sobre todo aquellos que aún están estudiando, aprenden algo o lo ven en internet e inmediatamente deciden aplicarlo. Y a veces simplemente no se adapta a su materia o existen otros métodos más efectivos de enseñanza. Por ejemplo, es común ver la aplicación de mapas mentales en todos lados, lo cual puede ser excelente para conceptos entrelazados o conceptos que no tienen un protocolo, los que tienen simplemente un núcleo y alrededor ciertos conceptos relacionados. Eso es muy bien, eso es perfecto. Pero si tratas de aplicarlo en matemáticas no te va a funcionar. Si tratas de aplicarlo de repente en un protocolo de física no te va a servir. Entonces no tiene mucho sentido. También se ve mucho el uso de la matriz DOFA. Perfecto en el uso de conceptos para el desarrollo de proyectos. Muy bien, cuando tú estás desarrollando un proyecto tienes que sacar tu matriz DOFA para saber si es viable o no es viable. Pero le tratas de meter una matriz DOFA, algo que ya se ha comprobado como la teoría de Darwin, entonces no tiene ningún sentido. Que le vas a ver de ventaja y desventaja si es algo que ya comprobaste. El profesor tiene que ver con mucho cuidado para qué va a aplicar un juego.
a quién se lo va a aplicar y cuáles son las consecuencias. Y todavía teniendo toda esa información y teniendo todos los años de experiencia, de vez en cuando te puedes llevar una sorpresita, porque no todos los alumnos son iguales. Y el problema de utilizar tanto los juegos es que en algún momento los vas a gastar. Y cuando el alumno lo vuelva a ver va a decir otra vez eso, ya eso lo vimos de esa manera y se va a fastidiar. Entonces hay que ser bastante creativo y ir bien armado, un conjunto de herramientas para ofrecer diferentes juegos y que sean educativos realmente, que le quede el mensaje al alumno. Por eso es lo más importante, que el alumno aprenda. Algo que quisiera comentar adicional a esto: hace poco mi suegra me decía que ella se aprendió las tablas de multiplicar con canciones y todavía se las sabe. O sea, es una información que no se pierde. ¿Por qué? Porque la aprendió mediante un juego, mediante la relación con sus hermanos, hablando y cantando, y no se olvida más. Entonces, de repente, si nosotros tratamos de hacer una educación fastidiosa, negativa, y va a salir aplazada, este tipo de cosas, el estudiante lo va a rechazar, evidentemente, pues a nadie le gusta que le den algo de esa manera. Pero si lo vemos de una manera agradable, va a quedar dentro de él, va a funcionar mucho mejor. Justamente lo que te estaba comentando, el simple hecho de ser algo entretenido. La educación no tiene por qué ser aburrida. La educación es alimentar nuestra mente y nadie se va a comer algo aburrido. Podemos hacer que cada clase sea entretenida y educativa, que cada clase sea agradable para los alumnos y los profesores. A veces nos falta tiempo y ánimo, pero es cuestión de ir probando y mejorando. Fue complicado romper el paradigma de que un buen profesor está molesto todo el tiempo y tiene a los alumnos tristes. Pero al final fueron ustedes quienes demostraron, con todo lo que saben, que el método más efectivo es tratarlos con respeto y con ánimo. Porque son ustedes, los jóvenes, quienes nos dicen a nosotros cómo vamos a darle las clases. Nosotros vemos la reacción de ustedes. Si somos buenos profesores, nosotros tenemos que ver si los alumnos no reaccionan adecuadamente y sobre todo si no aprenden, estamos equivocados. Un alumno que se siente orgulloso de que un profesor que se siente orgulloso de que todos sus alumnos están aplazados, eso no sirve para nada. Un profesor tiene que ver por qué sus alumnos están saliendo aplazados y no colocarle más fácil los exámenes, sino enseñar mejor, dar mejor las clases y de manera más agradable, con más ánimo, porque ustedes son jóvenes, ustedes son energía cambiante y no hay una fórmula fija para controlar esa energía. Cada grupo es diferente, cada alumno es diferente. Nuestro trabajo es guiarlos y tratar de enfocar todo eso para el conocimiento, nada más. Claro que sí. Los juegos aumentan la velocidad de pensamiento, la capacidad de extracción, los reflejos. Dependiendo del tipo de juego, pueden mejorar la adicción, el comportamiento en público, las relaciones en equipo. Lo que quiera mejorar o fortalecer, el juego debe estar enfocado para tener ese propósito y lo va a conseguir, eso no hay duda. De hecho, conocido a veces se filtra información, pero ya se sabe que se han utilizado juegos para el entrenamiento del equipo SWAT, juegos para el entrenamiento de varias fuerzas de seguridad estadounidenses, incluyendo el ejército. Se han utilizado simulaciones y juegos para prácticamente cualquier oficio, y en este momento se están desarrollando nuevas tecnologías para la visualización de proyectos en el área de ingeniería y arquitectura, lo cual estoy investigando, pues no me quiero quedar fuera de eso, en los cuales se van a utilizar simulaciones previas a la construcción. Ya se ha hecho antes, siempre se ha trabajado con 3D, siempre se ha trabajado con planos de cómo va a estar la situación, pero ahora va a tocar muy de cerca lo que es la realidad virtual y bastante económico. Entonces se van a utilizar juegos y simulaciones para todo. Te lo explico con un ejemplo. Cuando les dictaba conceptos en clase para luego tener una evaluación, ustedes como alumnos sentían que era un castigo. El método es tedioso y poco efectivo y
peor para los alumnos de aprendizaje mayormente visual o con problemas de atención, porque cuando incluía estos conceptos en ese formato no llegaba, la información no se quedaba. Pero cuando incluía los mismos conceptos en una batalla naval, como la que hacíamos en la pizarra, o en un debate por equipo, se veía la emoción y se escuchaba también por formar los mejores equipos y repasar rápido, ver si sabían más que sus compañeros, o inclusive ya en los casos más avanzados, en el caso de ustedes, ver si me hacían preguntas y me podían ganar a mí. Me ganaban casi todos en las de música. Eran los mismos conceptos de informática mezclados con otras cosas que a ustedes les agradaban, y el deseo de competir y pasar un buen rato los impulsaba a estudiar y a aprender. Solo por el hecho de que estaba en un juego, estaba en la estructura de un juego, ya ustedes querían participar. Como dije en un principio, el juego es nuestra herramienta de aprendizaje. Cuando somos niños, todo lo aprendemos mediante un juego, mediante la imitación, y jugamos. Y continúa así por el resto de nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Que dejamos de utilizar esa herramienta. Los profesores dejamos de utilizar esa herramienta. Pero ya estamos tomando conciencia, ya vamos agarrando el camino. Tuve la oportunidad de usar un simulador de vuelo completo, con los controles, el software que utilizaron los pilotos, lo que utilizan actualmente para su práctica. Lo usé apenas un par de veces y comprobé que mucho de lo que había imaginado sobre volar un avión era falso, y de hecho estaba trabajando con muchos pilotos en el diseño de una página web de inglés para pilotos, y leí sus libros y leí todo eso, y lo que yo me imaginaba no era nada, nada parecido al simulador o al avión real. No me siento con capacidad de aterrizar un avión real, pero siento que comprendo mucho mejor su funcionamiento y la labor del piloto y lo que es la comunicación con la torre. Eso pudieron habérmelo explicado 1000 veces, lo pude haber leído, bueno, hasta que me cansara, pero nunca lo habría comprendido mejor que lo entendí con el simulador. La experiencia es casi real. Es por eso que trato de hacer todas mis clases prácticas, simulando situaciones reales, lo que ustedes van a vivir, para que de una vez apliquen el conocimiento que les acabo de enseñar. En física hay un tema que habla sobre los choques elásticos. Lo normal es explicarlo a través de fórmulas y gráfica de vectores. Pero hace unos años un profesor de física se me acercó y me preguntó si existía la posibilidad de hacerlo en las computadoras. El resultado fue que mis alumnos hicieron modelos de carros en 3D y los reventaban uno contra otro para ver si rebotaban, si el choque era elástico o era inelástico, y salían las piezas volando. Solo les permitíamos hacer la simulación si la fórmula era correcta. El profesor estaba pendiente de la fórmula, porque yo todavía fallo en la aplicación de fórmula física. Me gusta mucho la física teórica, pero la física práctica está lejos de mí. Y eso los estimuló muchísimo para prepararse para la clase. Si la fórmula era correcta, tenían la oportunidad de chocar sus carros y verlos haciéndose pedazos, y si la fórmula es incorrecta, tenían que repasar y verificar qué fue lo que hicieron mal. Estos alumnos comprendieron mejor que ningún otro grupo lo que querían decir esas fórmulas y vectores. Los juegos y la simulación son plenamente efectivos a la hora de enseñar, comprobado en educación y en empresas, y como te dije antes, hasta en el ejército. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero desearle a todos los alumnos presentes, primero que aprueben. Yo sé que están un poco nerviosos, sus padres también están nerviosos, pero ya lo difícil pasó. Y segundo, que luchen mucho, que aún falta bastante. Comienza una nueva etapa educativa, una nueva etapa emocional, un mundo totalmente diferente. Pero esta institución
y cada uno de nosotros nos hemos dedicado a darle todo lo necesario para enfrentar lo que viene y salir victorioso. Estoy orgulloso de ustedes y los quiero a todos, hasta los que se portan mal. Quiero lo mejor para todos ustedes y los dejo en manos de sus representantes, que están allí conteniendo toda esa emoción, llenos de orgullo y viéndolos terminar una etapa, y llenos de nervio, pero con fe suficiente para soltarlos un poco al próximo nivel. Es incluso irónico que sea en este momento que ustedes se van a dar cuenta de lo que éramos nosotros, de lo que era la familia chevaleriana, de lo que la profe Teresita siempre quiso, que es que ustedes salieran bien y educarlos, que los ve como sus hijos, ustedes son sus hijos para ella, de lo que el señor Dávila quería para ustedes, que se portaran bien, que fuesen disciplinados por ustedes. Y por eso los regaño y lo entiendo perfectamente, porque así regaño yo a mi muchacho. La disciplina, con amor, pero disciplina. Lo que el coordinador siempre estaba pendiente que no hicieran nada malo, era por ustedes. Siempre está pensando en ustedes y está todo estresado y cansado. Y debe estar ahí, estresado y cansado, y sin embargo no lo deja. Todos nosotros estamos muy pendientes de ustedes. Y yo, bueno, hice todo lo posible por tratar de hacerlos comprender en dónde estaban y hacia dónde iban, y que tuviesen las herramientas para este mundo nuevo que cambia extremadamente rápido. Estoy seguro de que van a decir, y con orgullo, estos alumnos vienen del Chevaler, estos alumnos están bien preparados, cuando vean lo que son capaces de hacer en todas las áreas. Por supuesto, sobre todo en informática. Un saludo, se les quiere mucho y éxito.